Y bueno, mis niños, estamos de vuelta para un nuevo video que yo creo que va a quedar bastante interesante porque vamos a escuchar a Gaby, que ha conseguido una entrevista a Mundo Deportivo. Ha hablado, por supuesto, del Real Madrid. Esta gente, si no habla del Madrid, es que nadie se entera que ha hablado. Es absolutamente maravilloso, ¿no? También vamos a ver algo de Pedrerol, que seguramente ya lo vieron, y vamos a ver algo sobre Tebas que yo no sabía y me imagino que algunos de ustedes tampoco, porque por supuesto los medios de comunicación en su gran mayoría están ahí con algún tipo de interés con el tema de Javier Tebas, ¿no? Y bueno, no me voy a enredar mucho porque sinceramente el video, los dos clips que vamos a reaccionar duran 2 minutos y algo, menos el de Gaby que es bastante corto, dura un solo minuto y no quiero enredarme mucho hablando, así que les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y amigos, mira, este hombre se llama Lico Madridista, hemos reaccionado alguna que otra vez a algunos de sus contenidos que me parecen bastante interesantes. De hecho, el otro día les comentaba yo pues básicamente que este hombre tenía un video en el que yo estaba muy de acuerdo con el tema Vinicius, ¿no? Y esta vez ha hablado de lo de Javier Tebas, que ha sacado El Español, ese periódico que tiene una dignificación, o está tan dignificado que se ve muy diferente al resto de los medios que tapan este tipo de cosas, por poner un ejemplo. Ojo, atención al escandalazo que saca El Español sobre Javier Tebas, el contrato que firmaron Barça, Atleti y otros clubes para pagar a Tebas su deuda con Hacienda. Hablamos de 40 millones de euros a fondo perdido. Te preguntarás, ¿por qué hay diarios deportivos que no sacan esta noticia? Porque están comprados por Tebas, por eso lo callan, y si no se habla, no existe. Así que mis felicitaciones al Español por sacar este pedazo de escándalo. Los clubes de primera, entre ellos Atleti y Barça, salvándole la papeleta a Tebas una deuda en Hacienda. Repito, son 40 millones de euros. ¿Sabéis quién se negó a colaborar en esta mafia? El Real Madrid. El Real Madrid de nuevo negándose a hacer chanchullos con Tebas. Esto es para aquellos que me dicen que Tebas es que es del Real Madrid, que lo dijo. No me toquéis las narices, no me toméis como si fuera tonto y no toméis como tontos a los que ven mis vídeos o en general a las personas. Si Barça, Atleti y muchos clubes de primera, todos salvo el Madrid, le han dado 40 millones de euros a fondo perdido a Tebas, eso es porque esperan favores a cambio. Nadie da tanta pasta porque sí. Nadie, no existe esa persona. Y cuando me digáis que Tebas es del Madrid, pensad en que el Real Madrid no colabora en estos chanchullos que vete tú a saber para qué son. El Barça sí colabora. El Atlético sí colabora. El Barça, que se lleva muy mal con Tebas, que son enemigos, que el Barça quiere fuera a Tebas. ¿Por qué el Barça no vota en contra de Tebas? A ver, ¿por qué? ¿Por qué le da tanta pasta? A ver, explícamelo tú, explícame tú, leyéndote esta noticia, cómo puede ser que Tebas es del Madrid y perjudica al Barça. A ver, cómo hilas para explicármelo. Bueno, aquí está la red de este chico, se llama Lico Piso Madridista o barra baja. Es muy interesante el debate que abre, porque siempre cuando salen cositas raras en torno a Javier Tebas y compañía, porque siempre está involucrado el club, el que por supuesto, según dicen esta gente, están siempre perjudicados, ¿no? Porque por poner un ejemplo, el Real Madrid siempre se niega a participar en este tipo de cosas bastante extrañas, ¿no? Son cosas que por la noche no me dejan dormir, y si honestamente hay alguien todavía, incluso los Negreira Boys, que se creen que Tebas es madridista, que puede que lo sea, ¿no? O que le gustaba el Madrid, pero a Tebas lo que le gusta es el dinero. Me recuerda mucho a Don Cangrejo de Bob Esponja, porque lo que le gusta es el dinero, ¿no? Bastante particular y bastante llamativo todo esto. Chicos, vamos a seguir avanzando. En este caso vamos a escuchar a Gabilondo. Si te soy sincero, quería que ganase el Madrid al Español para poder ganarle en nuestro campo y con nuestra gente. Y así fue, y mucho mejor para mí. Tú sabes lo que cuesta ganar una liga, y los compañeros lo sabéis. Entonces, cuando escuchas desde Madrid que intentan menospreciarla, excusándose en los árbitros o que señalan a los árbitros, ¿qué es lo que piensas cuando Mira, esta pregunta me parece muy interesante porque le pregunta si sabe lo que cuesta ganar una liga, ¿no? Vamos a ver cómo responde. Yo tengo la respuesta y la tengo clarísima, pero vamos a escuchar a ver qué responde Gaby, lo que cuesta o no ganar una liga. escuchas esto? Bueno, al final es que siempre va a ser así. Todo el mundo sabe que al final siempre desde Madrid pues van a menospreciar o a quitar mérito de las cosas que nosotros ganemos, de nuestros títulos. Así que eso no nos tiene que importar.
Como te digo, tiene mucho mérito ganar 2 ligas seguidas, con mucha gente de la casa, mucha gente de la Masía y sin muchos fichajes. Al final creo que han sido muy pocos fichajes, otros equipos han fichado muchos jugadores estos 2 años y es para estar orgulloso. Mira, yo creo que Gavi se ha perdido un poco, vamos a decirlo así. No es el mérito o lo difícil que es ganar una liga. Yo les voy a poner el mérito que se merecen por ganar una liga o ganar 2 en este caso, que tiene toda la razón. Y estamos hablando de en torno a 7 o 10 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Eso cuesta, o sea, es muchísimo dinero. Así que es entendible que hay que darles el valor realmente que merece esta gente, muchachos, porque pagarle esa cantidad de dinero a un personaje para que haga informes, definitivamente, eso es algo que hay que poner en valor. Siempre hay que poner en valor eso del dinero. O sea, el dinero es probablemente lo más importante en la historia de la humanidad. Entonces, como que no se le da valor, se le está dando valor. Que de dónde sacar, que hayan sacado ese dinero para pagarle al vicepresidente, aquí siempre se le va a dar el valor. Y por cierto, curioso que dice que siempre se intenta menospreciar. Nadie está hablando de tu liga de mierda en Madrid. No es porque la liga sea una mierda. Yo siempre he dicho que, bueno, ganar la liga es muy interesante, pero si me la pones con la Champions, evidentemente. O sea, es que hasta ellos mismos se ponen a llorar cuando el Madrid gana la Champions, así ganen 10 ligas seguidas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque dice que le quitan mérito. O sea, esta gente es la misma gente que lo escuchas hablar en los pasillos diciendo, no, que ganar la Champions son no sé cuántos partidos y ganar la liga es lo mejor que uno puede hacer. Pero los ves año y año tras año llorando y llorando por que no son capaces ni de llegar a la final de la Champions. Me parece bastante significativo que esa gente hable de menospreciar, ¿no? La gente no menosprecia la liga porque la haya ganado el Barça, la gente la menosprecia porque ve día tras día los escándalos que se producen y se producen y se producen y además son reiterativos y son bastante llamativos, ¿no? Me parece asqueroso este video, sinceramente. Chicos, y para cerrar este video vamos a escuchar este clip de Pedrerol. Les voy a, para ponerlo, para que vean este video condicionados, voy a condicionarlos. Recuerden que hace poco, hace no tanto, salió Vinicius en una entrevista con Ibai dentro de un carro en el que Vinicius habla de cómo intentó integrar a Mbappé, cómo inventaban salir juntos y aquello y la otra, para que más o menos tengan una idea y escuchen este video y ustedes decidan. Tema Mbappé. Esto me interesa. El otro día me contaron un poquito el porqué del enfado de Mbappé, que no es que nos sorprendiera el enfado de Mbappé, pero sí, la rajada llamó la atención. Fue noticia el jueves que hicimos un especial sobre Mbappé y Arbeloa. Y Arbeloa contestando a Mbappé que si hubieses estado tú mejor en la segunda parte de la temporada, mejor nos habría ido, ¿no? Porque faltaron tus goles. Bueno, Mbappé es noticia por muchas cosas, también por si va a cenar, si sale. Es verdad que está en las redes sociales. Noticia por lo negativo, por lo extradeportivo, ¿no? Y Mbappé cree que hay interés desde el vestuario, y desde alguien del vestuario, en filtrar si va a cenar, si sale a tomar algo, que hay interés en mostrar un Mbappé poco comprometido con el Real Madrid. Mbappé es verdad que el otro día salta, está muy cabreado, lanza mensajes como yo salgo aquí a la cara, os digo a la cara las cosas, otros no. Y luego también dice los goles son lo importante, que es un mensaje que el día antes había lanzado Florentino Pérez en la entrevista en La Sexta, cuando dice Florentino que, bueno, será lo que sea Mbappé, pero marca más goles que otros. Era un mensaje evidente. Comprometido no sé si está, pero marca más goles que otro, ¿no? Y como ha corrido, la sensación que hay es que los dos no pueden estar juntos, Vinicius y Mbappé, pues da la sensación de que, o por lo menos el entorno de Mbappé piensa, que desde Vinicius se quiere colocar a Mbappé como malo de la película. En esa competencia, Vinicius le quiere ganar a Mbappé. Y eso es lo que la relación, o por lo menos la relación entre Vinicius y Mbappé no es la mejor. Que lo puede ser, sí. Pero está esa competencia de si solo puede jugar uno de los dos, ¿quién se va a quedar, ¿no? Entonces, un poco Mbappé yo creo que se siente solo en el vestuario. No ha hecho lobby, no ha hecho grupo. Él va al entrenamiento, entrena, va al vestuario, cumple y luego se marcha. Es verdad que él siente, Mbappé siente, que el que echó a Xabi Alonso fue Vinicius. No tanto por la cara que puso, sino por lo que dijo de yo me voy de aquí. El yo me voy de aquí, para muchos en el vestuario, era de o se va él o me voy yo. Y quiere poner en una encrucijada en el club de tener que decidir entre Xabi Alonso y Vinicius. Y Mbappé y más gente, porque me dicen a mí, Mbappé o el entorno de Mbappé, opina que Vinicius fue el que echó a Xabi Alonso de alguna forma. Y que el equipo fue a peor, que Arbeloa era peor entrenador que Xabi Alonso. Lo opina Vinicius, lo opina Mbappé y más gente.
A ver, muchachos, y yo creo que quede claro algo. Obviamente sabemos quién filtró todo esto. Creo que todos tenemos claro que Vinicius fue probablemente la principal bandera para que Alonso no continuara en el Real Madrid. Creo que todos tenemos claro y entendemos, muchachos, que hay muchos factores para pensar que en el Real Madrid se han perdido los papeles. Pero yo creo sinceramente que más allá de esto de Vinicius, que les dije el otro día, si a Vinicius lo terminan sacando del Real Madrid y nos dicen por participar o por ser la espada principal del por qué Alonso no está en el Real Madrid, yo me meto la lengua, ustedes saben dónde, y no digo absolutamente nada porque me parecería incluso hasta cierto punto justo, ¿no? De todos modos, como les digo, o sea, esto es una cosa bastante particular, me parece bastante llamativo. Porque creo que Mbappé obviamente va a empezar a utilizar sus herramientas para intentar sacar a Vinicius. Y Vinicius probablemente también empieza a mover ficha. Porque es que Vinicius está a la sensación hasta de cierto punto de inocencia, ¿no? Que es demasiado heavy. Y repito, creo que lo que ha hecho ver mal a Mbappé, lo leí ayer en un comentario, me pareció maravilloso un comentario en el video que decía: lo que ha hecho ver mal a Mbappé no ha sido ni Vinicius, ni la grada, ni nadie. Lo que ha hecho ver mal a Mbappé son sus estadísticas y su actitud, ¿no? De todos modos, bueno, ya les dejo ahí mi opinión. Ustedes la suya la pueden dejar abajo también y lo de siempre. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.